Bueno, buenas noches, queridos amigos, hermanos. Gracias por estar ahí, por conectarte a este tiempo. Este es un tiempo de Dios. Vamos a estar aproximadamente unos 30-35 minutos en esta noche compartiendo la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Evangelio de Cristo. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero es necesario que nos mantengamos firmes ante las adversidades, ante los problemas. Y en este día de hoy quiero saludar a todos los hermanos, los que están en Venezuela, los que están acá en Lima, en Perú, en Guaral, hermanos que están en España, los hermanos que están en Colombia, en Brasil, en Argentina y en cualquier parte de este globo terráqueo. Les bendecimos y le pedimos al Señor que en esta noche la palabra del Señor les guíe, les redarguye y les dé sabiduría a todos, tanto a nosotros como a ustedes. Dios les bendiga. Buenas noches, nuestro hermano Percy Salvatierra, varón de Dios. Dios te bendiga, amado. Gracias por estar conectado, gracias por estar en este tiempo, conectado a este tiempo de bendición, este tiempo de palabra. Saludos para todos sus hermanos de allá de Ica. Un abrazo al pastor Francisco Tirado y a toda su gente allá en las 4 iglesias que el hermano pastorea por la misericordia del Señor. Porque a veces la gente piensa que ser pastor es una cosa facilita, metemos un poco de gente, no. Ser pastor a veces es también tener problemas y a veces también nosotros tener nuestros propios problemas y tratar de aliviar los problemas de los demás, mientras que nosotros sufrimos problemas también igual que todos. Somos humanos. La Biblia dice que Jesús lloró, que Jesús estaba cansado del camino, que Jesús tuvo cosas como hombre, como nosotros. Si Él lo hizo, si Él también pasó por esos momentos, cuanto más nosotros también. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. En esta noche un tema muy interesante que vamos a tratar en esta noche. ¿Será que cuando oramos, por qué oramos y clamamos y a veces sentimos que nadie nos oye, que no hay respuesta? ¿Por qué sucede que cuando más angustiados estamos, las respuestas nos llegan? En esta noche vamos a ver ese tema. Amén. La respuesta de Dios a nuestras oraciones. ¿Cómo y por qué? Vamos a ver 3 cosas fundamentales. Hay muchas, pero hay 3 cosas fundamentales solamente en esta noche. Así que no se despeguen. Va a saludar. Bendiciones, amados hermanos, agradecida a Dios primeramente, que siempre lo digo, le doy gracias a Dios primeramente por cada uno de ustedes que están allí, los que están mirando, los que están saludando todos, amén. Dios les bendiga en Venezuela, el Ministerio Evangelístico Pentecostal Cristo Vive. Bendiciones para todos los que están acá en Perú también de ese ministerio, en España. Bueno, le damos la gloria a Dios por todo, amén. Y los que se conecten, bendiciones, gracias y paz sean dadas a ustedes de parte de Dios, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Bueno, amados, y como ya se ha hecho también parte de este espacio, vamos a compartir la palabra de Dios en el espacio que se llama A la Luz de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué este espacio? Este espacio es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces somos cristianos, vamos a la iglesia, compartimos, ayunamos, oramos, pero muchas veces no tenemos conocimiento suficiente de la palabra. Con esto no estamos diciendo que nosotros somos maestros, pero Dios nos ha bendecido a nosotros y queremos bendecirlo también a ustedes a través de este medio. Entonces, ¿qué pasa? A través de ese espacio es para que nosotros empecemos a conocer las Sagradas Escrituras, a conocer los libros donde están, quiénes los escribieron, todas estas cosas, y después vamos a ir ampliando mucho más los temas a medida que pase el tiempo. Porque este programa va a ser hasta que Cristo venga, no por la pandemia, sino hasta que Cristo venga. Amén. Por eso no hay problema. Amén. Dios me les bendiga a todos. Entonces, todas esas personas que están conectados, que están mirando, que están viendo, le damos la bienvenida y que en esta noche sea de bendición. Entonces, las dejo con el espacio que comparte mi esposa de A la Luz de las Sagradas Escrituras. Amén. Le damos la gloria a Dios por este espacio. Y vamos a hablar de lo que es los profetas mayores y los profetas menores. Amén. Entonces, bueno, se hacen llamar profetas mayores no porque sean de mayor autoridad, sino que tienen mayor contenido. ¿Okay? Y comenzamos con el libro de Isaías, que es el libro del primero de los profetas mayores, el que tiene mayor capítulos, tiene 66 capítulos, y de hecho es llamado también en la Biblia en miniatura. Y algo curioso, ¿no? Que de los primeros 39 libros hay una relación con el Antiguo Testamento, y los 27 libros restantes hay relación con el Nuevo Testamento. Amén. Y la visión gloriosa de este libro es el Mesías y su reino. Gloria a Dios.
En el segundo libro está el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, al igual que el de Isaías, habla de lo que es la condena del pueblo apóstata. Lo que pasa es que en Isaías se habla de una manera más severa y en el libro de Jeremías se habla un poco más suave. Y luego viene el libro de Lamentaciones, que es escrito por el mismo Jeremías. Habla allí también de lo que es lo que le ha acontecido. Pues Jeremías fue un hombre que fue arrestado, situaciones porque se le presentaron y está plasmado. Amén. Luego también vemos el libro de Ezequiel, que este libro habla de lo que es historias y biografías de algunos de estos personajes, como Samuel, ¿verdad? Que fue un hombre consagrado a Dios, Saúl, que fue un hombre desobediente, y de David, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Luego viene, por último, de los 5 libros de los profetas mayores, vimos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y ahora el Daniel, que hablan lo que es el Dios todopoderoso, o sea, omnisciente y omnipotente. Amén. Luego vienen los profetas menores, son 12 libros de los profetas menores y comienza con el libro de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De hecho, el libro de Abdías es el libro más corto de la Biblia, tiene 21 versículos y menos de 600 palabras. Gloria a Dios. De hecho, estos libros son ricos pues, en lo que son las profecías mesiánicas, todos estos libros de profetas menores. Y hacen un llamado a lo que es a la fidelidad, el amor y también al arrepentimiento. Y es revelada las consecuencias del no arrepentirse. Amén. Bueno, estos libros como tal, ¿verdad? También tienen sus principios, y dentro de los tantos principios que tiene, es que la salvación es por la fe, ¿verdad? Y la obediencia de la palabra del Señor dada por los profetas. Amados hermanos, hemos culminado con el Antiguo Testamento por ahora, ¿verdad? Ya por el Antiguo Testamento, y bueno, ya para la próxima comenzaremos con el Nuevo Testamento. Espero que haya sido de gran bendición. Amén. Ustedes también escudriñen las escrituras, no se queden con esta información. Después iremos ampliando pues cada una de la información, pero que sea de gran bendición para sus vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, ¿cuánto aprendimos? Aprendimos muchas cosas. Amén. Amén. Escuchen ese tema que puse, ese tema me gusta porque viene con el tema que vamos a compartir en esta noche. Dice, escuche, orando. Vamos a tener que orarle al Señor para que el Señor nos provea de un buen equipo, porque estamos ahorita con el teléfono, la correntica se nos desconecta. Bueno, vamos a orar para que Dios tome control en esta noche de esta palabra, una palabra poderosa. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Estaremos hablando de la fe de la mujer cananea, dice acá. Y en Marcos dice la mujer sirofenicia. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra que ha compartido acá mi esposa en este momento. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a compartir en este momento también. Danos sabiduría, entendimiento. Danos, Señor amado, ilumínanos tu palabra, Señor. Danos a nosotros, Señor amado, esa palabra de bendición, esa palabra de sanidad, esa palabra, Señor, de sabiduría, de restauración, de ciencia, de sanidad. Y sobre todo una palabra de salvación para todos mis hermanos. Bendice tu palabra, Señor, y bendice también nuestra boca con que vamos a compartir esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Es interesante este tema, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas, fíjese, y esto es algo tremendo, la mayoría de las personas siempre llegamos a un momento de desanimarnos, de que, oye, oramos, yo oro, pero siento que nadie me oye. Siento que nadie me escucha, no veo respuesta. Es raro cuando, esto no sucede en todos los casos, sencillamente son casos también, o sea, pero sí mucho, o sea, no sucede en todos los casos, pero sí en una gran parte de nosotros suceden estas cosas. Y nos afligimos, pues a veces nos desanimamos, el enemigo aprovecha la oportunidad para desanimarnos, para quitarnos a nosotros ese gozo de ver las cosas que no son como que son. Amén. Porque esto se trata de fe. Yo estoy creyendo en algo que no he visto, en algo que ¿cómo se dice?
que no sé dónde está, pero sí lo siento. Espero que va a suceder. Exacto. Una Pero convicción. yo sé que Dios me oye, sé que Dios atiende mi llamado, atiende mi palabra, atiende a mi plegaria, a mi oración. Amén. Y entonces es importante. Fíjese esto, mire. Dice la palabra del Señor, dice en el capítulo 15, versículo 21 de Mateo, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremendo, ¿no? Esa palabra. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué tremenda esta palabra, qué sorprendente que uno de repente, en un momento de angustia, en un momento de desesperación, porque, oiga esto que le voy a decir, es raro encontrar personas que se acerquen a clamar a Dios, a orar a Dios en un momento que están bien, en un momento que estamos, como dicen, en bendición, que estamos cómodos. Nadie, sería un índice, yo podría decir que sería un 1% que se acerca a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque está bien, estamos bien, lo tenemos todo. No tenemos dinero, tenemos comida, tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos salud, todo está bien. Y muchas veces nos olvidamos de quien nos da esa satisfacción o ese momento de estar bien, es solamente uno y se llama Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Para la mayoría de las personas siempre acudimos al Señor o acudimos a Dios en el momento más inoportuno de nuestras vidas, en el momento en que estamos en una contrariedad, en una dificultad, en un problema, en una enfermedad. Fíjese, por lo menos cuando empezó la pandemia, la gente salía a las calles, se arrodillaban en medio de las calles, pedían, hacían plegarias, cantaban al Señor, adoraban al Señor. Ahora ya usted no ve casi ni eso por las redes sociales. Se acabó. A la gente se le dijo que el virus no se ha ido, pero se puso su mascarilla y están haciendo su vida normalmente. Y es muy raro que usted vea hoy en día gente rodeada en la calle pidiéndole a Dios misericordia por la salud de nuestra vida. Amén. Y eso sucede. Pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que todas las cosas que nos rodean, sean externas o internas, dependen de parte de Dios. Porque como dice la palabra en Colosenses, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, sean ángeles, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él y en Él subsiste. Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Si quieres puedes tomar nota y después lo va leyendo. Ahora, la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé. En Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa que el Señor nos da a nosotros. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Ahora, pero ¿por qué a veces nosotros oramos y sentimos que nadie nos oye o nadie nos responde? Esa es una interrogante que es bastante tremenda y es algo que a la mayoría de las personas nos pasa. Ahora, ¿qué sucede? En Santiago dice la palabra, dice: vosotros pedís, pero no recibís porque no sabéis pedir. Porque lo que estaba diciendo el apóstol ahí era diciendo de que la gente pedía, o sea, el apóstol está diciendo, la gente pide por cosas que a veces no necesita. Esas son las cosas a las cuales Dios no te va a dar. O sea, hay gente que pide lujos, hay gente que pide, dice, vamos a buscarlo, Santiago capítulo 4, versículo 3. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor, para que más o menos tenga una idea de lo que estaba hablando aquí. Mire lo que dice. Dice, voy a leer desde el versículo, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos de entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis
en envidia y no podéis alcanzar, combatir y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Porque no pedís. Entonces dice, pedid, dice en el versículo 3, y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestras deleites. O sea, cuando habla de deleite, hay cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces, a veces cuando hago ese énfasis, porque como voy a entrar en el tema, entonces ese tipo de oración, Dios, hay gente que dice que no la oye, Dios oye, porque decir que Dios no oye algo es decir que Dios no es omnisciente ni omnipresente, que esas facultades de Dios no las tiene. Mas, sin embargo, Dios oye todo, Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Pero cuando dicen que Dios no oye, que lo que significa es que no da respuesta a estas oraciones. Amén. Ahora, vamos a ver qué pasó acá. Fíjense, hoy vamos a ver 3 pasos fundamentales para que nosotros podamos alcanzar una oración con respuesta. Cuando observamos el pasaje, nos vamos a dar cuenta de algo, que es que esta mujer, cuando se acercó al Señor, se acercó en un momento de desesperación. Y como dice la palabra, pasa que se me olvidó el pasaje, estoy buscando acá, Mateo, aquí estoy. Entonces, como dice la palabra, ella cuando se acercó, si usted puede ver la escritura, dice, o sea, según lo que podemos interpretar es que esta mujer estaba en un momento de desesperación. Tenía una hija con un problema. Tenía una hija con un problema espiritual, con un espíritu inmundo, con un demonio que se le había metido. Y cuando hay gente que cree que las personas que están en la calle, que están, ¿cómo se llama?, dementes, la mayoría de esos casos, casi el 99% de esos casos, son personas, o mejor dicho, se podría decir el 100%, porque la Biblia habla de eso. Son personas que tienen problemas espirituales, son demonios que se meten en la persona hasta enloquecerlo y lo ponen. Porque una de las cosas que este tema lo iba a hablar esta semana, pero lo voy a decir, lo puedo hablar la semana que viene, es acerca del hombre. Una de las cosas que Dios quiere destruir es la creación del hombre. O sea, lo que Dios creó, que es la máxima creación, que es el hombre. Porque el hombre es semejanza a Dios. Y entonces, claro, Él quiere destruirlo, ponerlo como una piltrafa, como algo que no sirve, algo desechado en la calle, algo que o sea, como la basura, pues. Pero ahora vemos que esta mujer vino desesperada delante de Jesús. Y ahí en una versión internacional dice que ella daba gritos. Ella pegaba gritos delante. Por eso es que cuando usted lee acá, los discípulos dicen, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, o sea, habla con ella, atiéndela, pero despídela, porque esta mujer pega gritos detrás de nosotros. Amén. Esta mujer andaba clamando, andaba pegando gritos, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, tengo una hija enferma, tengo una hija con problemas, tengo una hija que está poseída por un demonio, y así pues. Ahora, fíjese lo tremendo que cuando ella llega, ella le dice, entonces vino y se postró, dice, y se postró diciendo, Señor, socórreme. Eso lo dice el versículo 25. Y después dice en el 26, dice, respondiendo él le dijo, no está bien tomar la comida de los hijos y dársela a los perritos. Fíjese como le dijo, porque en verdad Jesús no había venido a este mundo para las demás naciones de la tierra. Dice, a los suyos vino, dice en Juan capítulo 1, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero entonces a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús iba primero, dice, primero tengo que ir a las ovejas perdidas de Israel y luego a ver si alguien me acepta ya también. Entonces, ¿qué sucede? Él le estaba diciendo, no te puedo dar lo que es de los hijos. Lamentablemente tú no, porque lo que éramos para ese momento, lo que no eran israelitas, lo que no eran, ¿cómo se dice?, hebreos para ese momento, antes de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, que empieza la gracia, antes de eso, las personas que no eran hebreas eran considerados como personas inmundas. Fíjate cómo le dice, perrillos, o sea, algo tremendo esta palabra, ¿no? Más sin embargo, la mujer dice, entonces, fíjese cómo dice, y ella dijo, sí, Señor, eso es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso hizo que el Señor le dijera, bueno, ve que tu fe ahora ha salvado a esa muchacha, o a tu hija, pues, ve que fue sana. Cuando usted lo lee en Marcos, dice, ve que tu hija ha sido sanada. Ahora, así como has creído. Ahora, 3 pasos fundamentales para una oración con respuesta. ¿Cuáles son?
El primer paso que vamos a ver es la fe. Si usted no tiene fe, olvídese. Usted puede gritar, hacer, brincar, arrastrarse, zumbarse, hacer lo que usted quiera. Pero si no tiene fe, no hay nada. Porque la fe es lo que mueve esto. Como le dije al principio, yo hago esto porque creo que hay un Dios que mandó a su Hijo al mundo, lo envió para que todo aquello que creyéramos a su muerte y a su resurrección, alcanzáramos la salvación de nuestra alma. O sea, yo he creído eso. Y como yo creo a eso, yo tengo fe de que Dios existe y que Dios me oye, aun cuando la respuesta que yo estoy esperando sea tarde. Porque una de las cosas que a veces sucede es que queremos que la respuesta sea inmediato. Pero usted observa en la palabra que muchos milagros que Jesús hizo, le decía a la gente, ve y lávate en tal sitio. Mientras la gente iba en su trayecto, eran limpiados, eran sanados, eran hechos los milagros. Amén. Amén. Exacto. Unos eran instantáneos, otros. Pero las respuestas Dios las da en el momento en que nosotros las necesitamos, no cuando las queremos. Porque yo puedo querer algo, pero la necesidad, o sea, fíjese esto. Si yo oro al Señor por un milagro, por una necesidad, Dios, primero la palabra dice que el Señor sabe de que tenemos necesidad. Amén. Y si yo oro así en necesidad, pero no creo a lo que estoy pidiendo, muy pocas veces puedo alcanzar. Porque dice la palabra de Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe creer que le haya. Amén. Eso está en Hebreos capítulo 11. Ve buscando si quieres. Capítulo 11, 6. Ahora, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe para todo. ¿Qué es la fe? La fe es, como dice en Hebreos 11:1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es estar convencido, es creer de que aquello que necesito, aquello que estoy pidiendo, aquello que voy a alcanzar, siempre y cuando, oiga bien esto, porque esta es otra parte, siempre y cuando lo que yo esté pidiendo esté conforme a la voluntad de Dios para mi vida. Porque muchas veces pedimos por alguien que está enfermo, que ya Dios ha determinado que debe partir de esta tierra, y vamos allá y oramos y nos pegamos, Señor, yo quiero que sea sano. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios ha determinado, y Dios conoce el propósito, porque la Biblia dice que Dios conoce los tiempos y las sazones. O sea, Dios sabe lo que va a pasar con esa persona, o lo que va a pasar, o lo que podría pasar si sobrevive, pues. Amén. Amén. Hebreos 11:6. Ahora fíjese, como dice la palabra. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, es un galardón conseguir de que Dios, o sea, de saber que Dios me está oyendo, de estar seguro, de estar totalmente convencido. Esta mujer, una de las cosas más tremendas que la favorecieron es porque esta mujer creyó de que Jesús tenía el poder y tenía la capacidad para sanar a su hija. Ella había escuchado, porque les dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra. Amén, la palabra de Dios. Entonces ella había escuchado de Jesús. Cuando vio que Jesús llegó a aquel lugar, ella fue corriendo. Dice que salió de aquel lugar y fue donde Jesús y se postró y le dijo, Señor, mi hija está atormentada. Necesito un milagro. Necesito que me oigas. Necesito, Señor, que me atiendas. Señor, yo necesito que no te pueda atender. No importa, Señor, yo aquí voy a permanecer. Amén. Y eso fue, esa es la parte más importante de una oración. Tener fe, saber, porque no podemos, amado, mire, no podemos orar sin saber de que alguien nos está escuchando. Cuando oramos tenemos que estar convencidos. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Mire cómo dice esta canción. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. O sea, hablar con Dios es orar. Hablar con Dios, pero ir con humildad, y decir al Señor, Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Amén. Ahora, Bartimeo el ciego, cuando usted ve a Marcos 10:52, vamos a ir a Marcos 10:52. Mire, ahí un caso aquí tremendo, lo que sucedió con un ciego llamado Bartimeo. Este hombre, dice la palabra de Dios, mire lo voy a leer acá, lo voy a leer más arribita del 52. Mire cómo dice. Entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó, ¿ok? Dice, él y sus discípulos, o sea, Jesús y sus discípulos saliendo de Jericó, dice, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando,
y oyendo que era Jesús Nazareno. El tipo era ciego, pero estaba escuchando la multitud, la gente que estaba pasando. Dice, y comenzó a dar voces. Cuando usted lee la versión internacional o la nueva versión internacional, dice que empezó a gritar. Empezó a pegar alaridos duros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra, dice, empezó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de Dios. Este caso se parece al de esta mujer. ¿Ve? Ahora, fíjese qué tremendo. Y después vinieron muchos y lo reprendieron. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué sucedió? Dice, Jesús le dijo al final, en el versículo 52, que después que Jesús le hace el milagro, todo eso le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre también tenía un problema. Este hombre también tenía una necesidad. Él estaba desesperado, no conocía la luz, no veía, sus ojos nunca habían visto. Mas, sin embargo, cuando le oyó que Jesús pasaba por aquel lugar, como él no sabía con exactitud, podemos interpretar por qué sitio estaba, pero sí escuchaba que había una gran multitud, gente hablando de Jesús. Él no le quedó otra cosa, sino que empezar a pegar gritos, o sea, ayúdame, atiéndeme. ¿Se da cuenta? Tenía la fe. O sea, su fe fue la que le dio el milagro. Y dice que él, mientras más la gente le decía, cállate, que no, que estaba haciendo molestar al maestro. Él seguía gritando más, insistía. Amén. Y dice que después el Señor le dijo, bueno, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Amén. Entonces, y dice, y enseguida recobró su vista. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Amados, mire, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener una fe. La fe es creer, la fe es estar totalmente seguro, tener confianza. Es saber de que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Cosas imposibles. Dice, la Biblia dice que Dios hizo el mundo de lo que no había, de lo que no existía. ¿Cuántas cosas más Dios no puede hacer en nuestras vidas? Dios puede hacer cosas grandes. Hay gente, mire, yo conozco casos de milagros de personas que han estado enfermas con una enfermedad terminal. No porque me lo han contado, yo porque lo sé. Yo conocí un hombre que tenía un cáncer, amado, un cáncer, que el hombre se estaba muriendo. Y el Señor nos puso en nuestro corazón orar por ese hombre. Fuimos y oramos y el hombre dijo, yo creo. Y el Señor le quitó el cáncer, el hombre se estaba muriendo. Cuando fueron a hacer los exámenes, los médicos se sorprendieron, le dieron más bien el papel de decirle, mira, usted no tiene nada, váyase a su casa. Fíjese cómo obra el Señor. Amén. De eso se trata la fe. Dios puede atendernos a nosotros, siempre y cuando seamos humildes y tengamos fe y creamos su palabra. Amén. La segunda cosa es clamando en oración. ¿Cómo es clamando en oración? Fíjense que acabamos de ver que esta mujer llegó y le dijo, socórreme, ayúdame. Pegaba gritos. La palabra clamar significa, ¿cómo se dice? Machacar, significa gritar, ¿cómo se dice? Aturdir cuando la gente dice, ayúdame, yo quiero. Eso, no hay nada más fastidioso que una persona que se ponga en eso. Imagínese usted. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 22. Mateo 21, 22. Vamos a ver qué pasó aquí. Fíjese acá, mire. Wow, estoy en Marcos. Santísimo. Mateo capítulo, ¿qué dije? Capítulo 21, 22. Mira qué dice. Dice acá, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Señor Jesús. Dijo, todo lo que tú pidas creyendo en tu corazón y en oración, lo vas a recibir. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor también por allá en el libro de Juan. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? Todo lo que nosotros pidamos al Señor, como le dije al principio, siempre y cuando la voluntad del Señor se manifieste a través de eso. Porque a veces pedimos cosas que de verdad no nos convienen. Hay gente que están sanos y Dios y la gente le pide al Señor que lo sane porque le va a servir. Porque miren, yo le voy a contar algo. Y la gente cuando se sana, en vez de buscar al Señor, en vez de ir a darle la gloria a Dios, agarra y se van a hacer otras cosas. Porque, se olvidan, ya no necesitan a Dios, ya no necesitan a más nadie. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que saber que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Porque oiga bien, decir que un ser humano no hay propósito en él, estamos diciendo que es algo que no es verdad. Todas las personas, Dios tiene un propósito con ellos. El propósito principal es la salvación de su alma. Amén. Y el segundo propósito, Dios sabe qué propósito tiene con cada persona. Lo que tiene una persona que hacer es acercarse a Dios para que Dios pueda usarlo, para que Dios pueda llevarlo por el rumbo que quiere, para que Dios le indique cuál es el camino que debe tomar,
qué es lo que debe hacer y cuáles son las cosas que tiene que hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en la mano del Señor, estamos bajo la voluntad del Señor, Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, entre el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto, ¿ok? A lo que nosotros, ¿cómo se dice? Necesitamos en ese momento, hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Cuando usted va al libro de Job, usted se da cuenta que el hombre no era por clamar que estaba así. El hombre dice que cayó en esa desgracia. O sea, Dios permitió que el enemigo, que Satanás, le quitara todo lo que tenía, incluso sus hijos, la esposa lo instó a que él renegara contra Dios. Le quitó sus hijos, sus bienes, lo enfermó, todo. Mas, sin embargo, dentro de todas las cosas y dentro de todo lo que había sucedido, Dios, cuando todos se callaron, cuando todos hicieron silencio, cuando todos se quedaron tranquilos, inclusive el mismo Job, después de haber maldecido su día, haber aborrecido el día de su nacimiento, haber aborrecido tantas cosas, haberse quejado de todo, y sus amigos haberle reprochado tantas cosas, cuando se quedaron callados, Dios intervino y Dios habló. Y después dice la palabra que Dios lo bendijo. Amén. Era en el tiempo que Dios sabía que lo iba a bendecir, que la bendición fue doble. Hay gente que dice que el diablo me devuelva lo que me quitó. No, yo no quiero nada inmundo. Lo que el diablo se lleva lo pone inmundo. Y no es nada que eso. Lo que el diablo me quitó, Dios me lo va a devolver doble, triple, bendecido, en buen estado y bien bonito. Satanás que se lleve lo que le dé la gana, que ya lo agarró, que se lo lleve. Amén. Ay, no, que me van a devolver. No, que se lleve esa inmundicia. Que no me traiga nada, pero Dios, lo que Dios me va a mandar es algo celestial. Amén. Ok, nuestra hermana Zoraida Fajardo. Dios te bendiga, amada. Bendiciones para ti. Gracias por estar ahí conectada. Nuestra hermana Suhey Bermúdez también. Amada hermana, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Amén. Sí, Señor. Sí, señor. Mi niña. Amén, amén. Sí, Señor. Bendiciones para todos los demás y a todos los que están conectados. Entonces, ¿qué sucede? Ahora fíjese. Cuando clamamos, cuando nosotros vamos a primera de Samuel capítulo 1, versículo 10. Habla sobre Ana. Búscalo para que lo leas tú. Yo sé el versículo, pero quiero que tú lo leas. Entonces, fíjese. Dice la Biblia que Ana lloró. Dice que ella se derramó su espíritu, que ella derramó su alma delante del Señor. Dice que lloró. Esa mujer, dice la palabra, que ella era estéril, no tenía hijos, que Dios no le había dado hijos. O sea, porque cuando alguien es estéril, porque Dios no le ha permitido tener hijos. Amén. Según lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Samuel 1:10. Ahora fíjese lo siguiente, ¿cómo dice? Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando dice con amargura de alma, cuando hay otra versión que dice que, o sea, la palabra amargura la traduce como con dolor, sufrimiento, exacto. Ella con sufrimiento, con dolor, ella se llegó al Señor calladita y clamó en su corazón. Porque a veces, fíjese, se malinterpreta la palabra clamar, es pegar gritos. Pero los gritos también los pegamos también desde dentro, porque no hay un dolor más grande que el que está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu. Y cuando nosotros clamamos con ese dolor tan grande aquí, clamamos: Padre, yo no puedo abrir la boca, pero Señor, tengo ese dolor aquí. Señor, sácame de este problema, Padre. Yo estoy clamando aquí en mi corazón. Humildemente, como lo hizo. Mira, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero después que pecó, ¿cómo hizo David? Salmo 51, ¿cómo dice? Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es reconocer de que sin Dios nada somos. Que Dios es grande, que Dios es poder. Vamos a ver si todavía tengo tiempo, porque yo dije que hoy iba poquito. Ya va a terminar. Que Dios es poder, que Dios en su misericordia nos bendice, que Dios en su misericordia nos guía, que nada nos sucede por casualidad, que nada nos sucede a nosotros porque ¿qué es el destino? Todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque Dios tiene control de las cosas que suceden. Muchas veces, mire, yo he conocido personas que Dios le está diciendo: mira, sal de ese carro y te voy a bendecir con un carro mucho mejor para que traes. Pero la gente dice que ese carrito me lo regaló mi papá, era de mi abuelito, de mi tatarabuelo, y eso es una reliquia, qué bonito. Y el carro lo tiene arruinado, le quitan el carro y entonces llega por unos ladrones, le robaron el carro y dicen: ¡ay, Dios me hizo! Dios te dijo de hace rato: quítate ese carro, que yo te voy a bendecir con otro. Amén. Así sucede. A mí, yo tenía una camioneta que me quedaba arruinado. Esa camioneta, yo hacía en Venezuela en aquel entonces, hacía 1000 bolívares y ya me quitaba 2000. Pedía yo 1000 prestados para meter a la camioneta. Y andaba todo lleno de grasa, hediondo y arruinado. Llegó
Y el Señor me está diciendo hace rato, vende esa camioneta. No, yo, ay, no, que esa camioneta. Yo, amado, mire, no hay cosa más tremenda que predicar de nuestro propio testimonio. Nosotros somos testimonios vivos. Nosotros somos personas que sabemos, hemos vivido, o sea, predicamos lo que vivimos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El amigo dice, ay, esa camioneta la quiero mucho, que a mí me gusta mucho, porque con ella llegaron unos 24 de diciembre para que sea serio. Agarraron unos malandros y ¡ñau! Se llevaron ese carro. Hasta el sol. Y después, amado, ¿sabe qué? Con el tiempo la vi, la camioneta. Y mire, ¿por qué no la recupera? Y dije, no, porque esa se la llevó el diablo, no quiero esa pudrición. Yo voy a marcar con eso. Y yo, amado, le voy a decir una cosa. A partir de ese momento empecé a andar limpiecito, empecé a tener dinero, invertir en el negocio. Mi negocio lo puse más grande, las cosas son más bonitas. Porque Dios, o sea, a veces Dios sabe lo que necesitamos, amado. Amén. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ana lloró, dice la palabra, y le dio a Samuel. Samuel fue el primer hijo que Dios le dio a Ana. Y era estéril. Y después dice que tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 hembras. Dice la palabra de Dios. Eso está en 1 Samuel, en capítulo 1 y capítulo 2. Léalo para que usted vea. Entonces, ¿Dios la escuchó o no la escuchó? ¿Por qué nosotros a veces nos quejamos que Dios no nos oye? Dios nos oye. Mira, hay personas que están en situaciones muy difíciles. Y nosotros cuando apenas nos puyamos un dedo, un zancudo, nos pican un dedo, e inmediatamente ¡ay! Nos quejamos, nos aburrimos. Mire, yo conozco personas, amados, que tienen problemas grandes, que tienen dolores en su vida, cosas tremendas. Mas sin embargo, amado, mire, el enemigo quiere destruirlos, amado. Pero tenemos que orar más bien por ellos, ayudarlos en oración. Decirle al Señor, mete tu mano, consuela ese corazón. Y no quejarnos de nosotros mismos, que si Dios me oye, que si no me oye. A veces esas personas se sienten abandonados hasta de nosotros mismos. Amén. Vamos al punto 3. Ese fue el punto 2. Dije que entonces tenemos la primera fue la fe. La segunda es clamando y en oración. Así como el hermano Carreño que tiene por ahí, clamando, creyendo y orando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjese, el tercer punto de lo que yo traigo en esta noche es insistir. Cuando usted lee ese pasaje, vamos al pasaje otra vez. Esta mujer no solamente insistió, ella porfió también. A veces que ser porfiado. Porfiado, oiga, interprete bien la palabra. No voy a pensar que porfiado es que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Sino porfiar, Señor, muéstrame tu poder, Señor. Mira, Señor, tu palabra dice, Señor. Señor, no desmayo. Mire cómo dice acá. Fíjese lo que dice. Primero dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. Y no recibía respuesta. Jesús no le hizo ni caso. No dijo nada, ni la miró y siguió su camino. Entonces dice en el 23, dice, o sea, no lo dice acá, pero se puede interpretar por la palabra que dicen después los discípulos. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Fíjese. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. O sea, la mujer andaba gritando detrás de ellos. Jesús no le hizo caso y ella insistió. Socórreme, ayúdame. Yo sé que tú puedes. Me imagino que se le andaba así, quién sabe, por las vestiduras, lo agarraba por la chancleta. Yo no sé. Es de interpretarse todas estas cosas. No estoy diciendo que Dios me dio la interpretación. Oh, cuidado. Estoy diciendo que es de interpretarse, porque la actitud, o sea, los discípulos decían, oye, mira, esa mujer está gritando detrás de nosotros, nos está fastidiando. Despídela. Y él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa mujer, a esa primera respuesta yo tenía que haberse ido. Si es uno de nosotros que el Señor en este momento estoy delante de ti, porque también hay otra cosa que a veces oramos así. Señor, en este momento te doy gracias, Señor, gracias, Señor, amén. Y se va. Si usted va donde un gobernante, pongamos que usted tiene la oportunidad de que el presidente de la República del país donde usted está, lo llame y le dice, don Perico o don Perica, no sé cómo se llama usted, ¿no? Yo necesito que usted venga delante de mí, pida lo que usted quiera, yo se lo voy a dar. Yo me imagino que usted se pone su mejor ropa, toma el mejor momento, toma el tiempo necesario, se va antes de la hora para llegar más temprano. Si le dicen a las 5 de la mañana, yo me imagino que usted duerme esa noche ahí para que lo atiendan rápido. Alberto Simón Carreño. Esa camioneta era una bendición. Cada vez que nos daba un aventón, tenía que empujarla. ¿Viste? Ahí están los testimonios. Carreño, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Ahora fíjense lo siguiente.
Ajá. Y usted, si le dicen que la cita es a las 5 de la mañana, estoy seguro que usted a lo mejor se llega ya a las 3. Y cuando usted se sienta delante de aquel hombre que es el presidente que lo está llamando, usted se sienta, presidente, el gobernante, no sé, del país donde usted esté, el rey, el qué sé yo, y usted se sienta al frente y le dice, quiero que me pidas ahora lo que necesite. Yo estoy seguro que usted le hablaría con calma, detalladamente, le haría una carta, le escribiría, se tomaría el tiempo necesario. A usted en ese momento no le importaría quién lo está esperando. Estoy seguro que lo haría así. Con el Señor tenemos que tomar nuestro tiempo. Con el Señor tenemos que atenderle. Señor, aquí estoy delante de ti. Clamar no es pegar 4 gritos y 4 malecos salán, tumban, y me voy. No. Es porque nosotros tenemos que tomar nuestro tiempo. Tenemos que darle tiempo al Señor. Dice que Daniel oraba 3 veces diarios. Daniel oraba 3 veces diario, pero Dios le daba interpretación de sueño. Dios estaba con él. Dios lo oía. Dios lo atendía. Cuando hay por ahí una que dice que Daniel, desde el mismo momento que dispusiste en tu corazón y pedirle a Dios esto, la respuesta te fue enviada, pero tuve 21 días luchando contra todas esas, contra todas esas huestes celestiales para traerte la respuesta. Amén. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es darle nuestro tiempo al Señor. Señor, aquí está mi tiempo. No tenemos que orar para... imagínense que usted se para de un rey, el rey le dice, pídame lo que usted quiera. Entonces usted empieza... Dice, búscame un intérprete. No, dice un idioma que no existe. No, usted se va a parar y dice, oye, su excelencia, bendiciones para usted, de mi Dios amado. Y haciendo reverencia. Tenemos que ser reverentes al Señor. Tenemos que buscar a Dios como se debe. Dios, mire, dice que Dios no puede, o sea, ¿cómo se dice? Que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Así dice la palabra de Dios. Y el otro caso, fíjese, esa mujer dice, ahí ve que insistió, seguimos adelante rapidito, mire, ve. Dice que la mujer, ella no le paró, siguió gritando y el Señor le dijo, mira, yo no vine para ustedes, yo vine fue para otra gente, ¿vale? Y dijo, no importa, pero yo también quiero un milagro. Insistió. Y después el Señor le dijo, sí, pero que eso no te voy a dar la comida de los hijos para hacerlo a los perros. Ella dijo, no importa, los perros también se comen las migajas que caen, dame de lo que tú quieras, pero atiéndeme, Señor, dame una oportunidad, mi corazón está afligido, tengo una desesperación. Y el Señor le dijo, no he hallado tanta fe en Israel como en esta mujer. Le dijo, ve, tu fe te hizo libre. Y al ciego Bartimeo, después que clamó, el Señor le dijo, ve que tu fe te ha hecho libre. Amén. Porque muchas veces nuestras angustias, nuestros problemas, nuestras enfermedades y todas estas cosas son causa, a veces son hasta ¿cómo se llama? Causantes de nuestra desesperación, nos quita la libertad, nos quita la libertad de pensar, de hacer. Mire, oiga esto que le voy a decir. Una de las cosas más demoníacas que existe sobre la faz de la tierra es cuando un hombre se deja someter por otro hombre. Es cuando un hombre se deja someter a través de un gobernante, de unas personas. Y voy a hacer este break así rapidito así. Es cuando un hombre, una mujer que Dios hizo conforme a su semejanza, conforme a Dios, no en cuanto a poder ni en cuanto a que es Dios, sino en cuanto a lo creativo, en cuanto a lo que Dios puso en su mente, esa autoridad y esas cuestiones, dejarse someter por una persona que le quita los sueños y que le quite sus esperanzas, sus ganas de avanzar y de llevar a cabo las ideas y todas esas cosas de emprender. Mire, el emprender, el avanzar, el crear, eso viene de parte de Dios. El estar sumiso, arruinado, apagado, arruinado por ir dando lástima, eso es satánico. Porque Dios no puso al hombre para que pasara necesidad. Dios le dio autoridad al hombre para que reinara sobre la tierra, para que se multiplicara y para que el hombre, ahí lo dice, y hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y señoree, dice. Amén. No lo hizo así al azar. Dijo, y señoree. O sea, ese es el proyecto de Dios en cuanto al hombre. Y cuando lo creó, dice que lo puso, dijo, para que guardase ¿cómo se llama? El huerto de Dios. Amén. Bueno, entonces fíjese lo siguiente. Voy a terminar con este pasaje. Miren, en Lucas 18:1 encontramos un pasaje, dice, el pasaje del juez injusto y la vieja dijo, y la viuda y que fastidiosa. Sí. Lucas 18:1. Lo de la vieja por cariño. Bueno, así ve, aquí está, ve. Lucas 18:1, mire cómo dice. Para terminar con esto, dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre
Como la palabra dice, orad sin cesar, dice segunda de Tesalonicenses 5, versículo 17. Dice, orad sin cesar. Entonces dice aquí, dice, también le refirió, o sea, Jesús les habló acerca de una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Debemos ser constantes, insistentes, perseverantes, porfiados, persistir, insistir. Yo estoy buscando por ahí un sinónimo de esa palabra insistir, y hay una palabra que se llama machacar. Imagínese usted machacándole a otro la oreja y dándole. Llega un momento que se cansa. Ahí usted se pone a clamar y Dios tiene en algún momento que dar una respuesta, sea positiva o sea negativa. Dios tiene que responderle. Amén. Y no es porque Dios tiene, sino es que Dios, cuando ve que insistimos humildemente delante de Él, Dios entonces él actúa, Él da una respuesta. Amén. Dios es un Dios justo. Y fíjese una cosa, mire cómo dice en el versículo, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. O sea, era un tipo, un piazo loco. Y había también en aquella ciudad una viuda, no era vieja, era una viuda, porque había viudas jóvenes también, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Amanda Soraya, déjese de eso, que no es ninguna vieja, a lo mejor era una muchacha de 19, bueno, quién sabe. Y él no quiso por algún tiempo, pero después, oiga lo que dice, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos clamar, insistir. ¿Cuáles son entonces las maneras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. Primero con fe. Segundo, creyendo. O sea, cuando digo fe es porque debemos de creer. Y después diciendo, Señor, yo sé que tú eres un Dios que todo lo sabe, que tú todo lo ves, y aquí estoy delante de ti. Amén. Esa es la respuesta. Ahora, Dios hará justicia a sus hijos. Orad sin cesar, dice la palabra. Amado hermano, oiga bien esta noche. Oiga esto. Si no ha recibido respuesta de Dios, te lo digo con experiencia propia. Si Dios a mí no me hubiese dado respuesta de muchas interrogantes que le he pedido al Señor, aquí no estaría. Mas, sin embargo, yo le doy la gloria al Señor, que las veces que tengo una interrogante, yo le digo, ahí está el hermano Alberto, orando, clamando y creyendo. Así es, amado hermano, así es. Tenemos ese grupo de WhatsApp y estamos ahí interviniendo. Y Dios ha hecho muchas... Mire, eso que está, ese hermano, un pastor de Venezuela que está por ahí por Colombia, hermano Carreño, le voy a decir algo, ese pastor tiene ese grupo ahí, hemos visto en el grupo milagros que Dios ha hecho a través de la oración, porque hay gente que están a las 3 de la mañana orando, gente que están a las 5 de la mañana orando, gente a las 3 de la mañana orando. La insistencia en la oración, amado, la insistencia en la oración, persistir en lo que pedimos. Si el Señor no nos responde a la primera, vamos a la segunda. Si no me responde a la segunda, vamos a la 1500. Si a la 1500 no me responde, voy a la 10.500. Si a la 10.500 no me responde, voy al 1.500.000. Y si no, voy al 3.500.000 veces, y a las 4.500.000 veces, y a los miles de millones 500 veces. Pero tiene que haber un momento en que el Señor responde mi oración. Y me va a decir, el tiempo para tu oración, el tiempo necesario de tu oración, ahora es. Esa mujer le dijo, tú me dirás, perro, dime lo que tú quieras, pero no me voy a ir de aquí hasta que no me dé la palabra. Jacob, ¿cómo fue? Dice que luchó con un ángel. ¿Y qué pasó? Eso es, como se dice, un ejemplo de intercesión. Ese hombre dice la palabra que tomó el ángel, lo agarró y hasta que el ángel le estaba peleando y forcejeando al ángel, suéltame que está amaneciendo. Y él le dijo, no, si no me bendice no te vas. Como dice el corito, si no me bendice no te vas. Si no me bendice, Y llegó. Aquí está, toma. El Señor lo llevó y lo bendijo. Amén. Y le dijo, ahora tu nombre será Israel porque has luchado con Dios. Fíjese lo tremendo de insistir, lo tremendo de persistir, de perseverar en la oración, de no desmayar. Esa mujer no desmayó. Esa mujer en ningún momento soltó la rienda. Ella dijo, yo me voy de aquí con mi milagro. Amado hermano, si estás enfermo, mira, dile, Señor, yo necesito mi milagro. Y si no es así, Señor, haz conforme a tu voluntad. Tú sabes lo que más me conviene a mí. Dios conoce los tiempos y las sazones. Y cuando dice eso, es porque Dios sabe mi futuro. Es porque Dios conoce lo que voy a hacer más adelante. Es porque Dios conoce no lo que hice, porque lo que hice también lo sé yo y cualquiera lo sabe. No, lo que voy a hacer.
Ya Dios lo sabe. Como dice el profeta, dice, aún el profeta no, el Salmo dice, aún no está la palabra en mi boca, el Salmo 139 creo que dice, aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes. Dice que la palabra de Dios es una espada, es como una espada de dos filos. Es más cortante que una espada de dos filos. Dice que entra hasta partir el alma, los tuétanos, los tendones, los coyunturas y discierne los pensamientos del corazón del hombre. ¿Quién puede discernir los pensamientos del espíritu? ¿Quién puede saber acerca de lo que piensa mi espíritu para mañana? Nadie, ni yo mismo me conozco. Yo no sé qué va a pasar mañana conmigo, pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Dios quiere a nosotros, cada uno de nosotros, es darnos a entender de que sin Él nada somos. Esta mujer alcanzó misericordia fue porque Dios, ¿cómo se dice? Porque ella insistió delante del Señor. Bartimeo insistió delante del Señor. Jacob insistió delante de Dios. Y toda esta gente, usted lo ve, David insistió y aparte que insistió, también se humilló delante de Dios. Dijo, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Salmo 51. Qué precioso ese salmo. Cuando usted lo lee, cuando yo lo leo, siento mis lágrimas se me salen porque digo, oye Señor, así mírame a mí. Porque soy imperfecto, yo cometo cualquier tipo de errores. Todos vamos a cometer errores, pero también sabemos que nos podemos arrepentir. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, le dejo esta palabra a cada uno de ustedes y para mí también. Hoy el Señor ha hablado a mi vida y una de las cosas que tenemos que aprender es a orar sin cesar, a permanecer en la oración, a persistir, a avanzar en eso y a decirle al Señor, Señor, toma lugar en mi vida, en mi familia, en mi salud, en mi economía, en todas las cosas. Démosle al Señor todo lo que verdaderamente Dios, ¿cómo se llama? No es que necesita, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nosotros le entreguemos el control de nuestra vida completa. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Dios le dio al hombre el control de todo, pero él tenía que estar bajo la gloria de Dios y esperando las órdenes que Dios le decía o cómo Dios lo iba a dirigir su vida. Mas él se rebeló contra Dios, se separó de Dios y empezó a dirigir su vida, empezó a dirigir el diablo hasta los días de hoy, que mira cómo está la situación en el mundo. Amén. Pero que nada de estas cosas, mire, que no nos aflija las situaciones. Saludos, mi hermano, a mi hermana. Hermana, es mi hermana en Venezuela. Dios te bendiga, hija. Bendiciones. Saludos a mi mamá ya. Y bendiciones para mi mamá. El enemigo en estos tiempos nos quiere quitar la paz. El enemigo en estos tiempos nos quiere quitar la salud. El enemigo en estos tiempos nos quiere quitar la vida. El enemigo en estos tiempos quiere arruinarnos económicamente. El enemigo quiere quitarnos todo lo que... Destruirnos totalmente. Mas, sin embargo, dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, a robar. O sea, el enemigo, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Mas el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Nosotros cuando estamos en las manos del Señor, Dios tiene control de nuestras vidas. Amén. No le demos nuestro control de nuestra vida en el momento que lo necesitamos. Déselo siempre. Señor, en primer lugar, perdón, por la cara a mi esposo. En primer lugar, que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida es el lugar de Dios. Señor, toma el primer lugar en nuestras vidas. Amén. A veces somos rápidos para hablar, a veces somos tardos para oír, no oímos. Pero Dios quiere a nosotros bendecirnos de una manera grande y maravillosa. Dios le bendiga, Dios le guarde. Seguimos orando, creyendo y clamando, como dice nuestro hermano Alberto Simón Carreño, que Dios bendiga a ese varón. Y estamos haciendo, pues sí señor, y a su familia también, sí señor, a sus nietos, ese nieto que lo carga todos los países. Bueno, a todos. Sí, bueno. Sí. Entonces, sí señor, entonces bueno, nos estamos mirando, vamos a orar por las personas que necesiten. Si alguien se quiere entregar al Señor, esta es la oportunidad. Oiga esto, cada día, cada mañana, cuando nos abrimos nuestros ojos y nos despertamos, Dios nos está presentando una oportunidad de arrepentirnos, de buscar a Dios y que podamos conseguir la salvación. Amén. Vamos a orar. Tú vas a orar por ellos y yo oro por los enfermos. Ok. Vamos a orar. Hoy hay una nueva oportunidad, como bien lo dijo mi esposa, Dios nos está dando una oportunidad a todos. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Repite conmigo estas palabras para que entregues tu vida al Señor. Amén. Y tengas una nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor Jesús, amén, Señor, en este momento te entrego mi vida y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Quiero entregarte mi vida, mi familia, mis sueños, toda mi vida. Y ahora que tú diriges mi vida, que sea pronto las respuestas amén, a mis Señor, peticiones y que seas tú obrando y respondiendo a cada uno de todos los interrogantes que tengo en mi mente. Amén. Amén, Señor.
Te pido que me apartes del pecado y que quiero servirte solamente a ti, Señor Jesús. Amén. Ahora Amén. voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre esta poderoso hora de Jesús. pongo a estas personas, Señor, que han entregado Amén, su Señor. vida pues, a ti. Y que seas tú obrando en ellos, trayendo palabras de sanidad, de vida y vida en abundancia. Amén, En el nombre Señor, en el nombre poderoso de poderoso de Jesús. Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, ahora ponemos delante de ti a todos los enfermos, a todas estas personas que tienen dolencias, enfermedades. Señor, cualquier enfermedad, Señor, la ponemos delante de ti. Tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios justo, Señor, amoroso, un Dios misericordioso, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, con cada una de estas personas, Señor, que están esperando, Señor, que tienen una esperanza de seguir viviendo, una esperanza de seguir avanzando sobre esta tierra, Dios amado. Señor, haz con ellos conforme a tu voluntad en este día. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Recuerden esto, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Próximamente vamos a estar en Instagram también para ver qué hacemos. Comparte el video. Compártalo, amado, porque hay personas que necesitan una palabra. Compártalo para que la gente pueda ver lo que... Y cuando entra en YouTube, búsqueme con el mismo nombre que tiene en Facebook, William Martínez. Me busca, se suscribe al canal, le da like, mire, haga lo que quiera y compártalo, que la gente, usted conviértase en un predicador. Hay personas que dicen, a mí me da pena predicar. Ahí está, una predicación, compártala, que la gente va a entender, va a escuchar palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, nos vemos el próximo domingo a la misma hora por este mismo canal. Sonrisa, ok. Bendiciones para todos. Aleluya. Ya va, que se me fue. ¿Dónde están? ¿Dónde estoy? No lo puedo cortar. Finalizar.